Buenas noches, doctor Perú Valentín Jiménez La Rosa, invitado especial, ponente de esta noche en la conferencia jurídica titulada Determinación de la Pena, profesor responsable del área de Derecho Penal, parte general, doctor José Jaime Mesa Ponce, doctor invitado especial Sánchez Velarde Johnny, compañeros todos, licenciada María Isabel Mino Asensio, coordinadora de esta prestigiosa Casa de Estudios Superiores, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, alumnos en los diferentes ciclos de la Escuela de Derecho, tengan todos ustedes muy buenas noches. Agradecer a Dios, permítame en primer lugar por la oportunidad que nos permite de ser partícipes en esta noche, de esta conferencia, que seguro saldremos nutridos en conocimientos, los mismos que nos servirán para el futuro ser unos abogados competentes. ¿Cuál es el objetivo que nos hemos trazado? Agradecerle de igual manera al doctor responsable del área, José Jaime Mesa Ponce, porque semana a semana nos viene brindando los conocimientos, nos viene fortaleciendo, nos viene inculcando los principios y los valores. De esta manera, reitero, prepararnos para ser buenos abogados. Vamos a invitar a la coordinadora de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, licenciada María Isabel Mino Asensio, en esta noche en una parte del todo especial. Vamos a tributarle fuertes aplausos. Esta actividad ha tenido que prepararse, ¿no? Organizarse
ponencia del especialista que tenemos esta noche, van a ustedes a nutrir todos sus conocimientos que han adquirido en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Doctor Perú Valentín Jiménez La Rosa, sea bienvenido, ¿no? Y éxito en esta ponencia, y que sé que los alumnos van a escuchar muy atentamente su exposición. Seguro al final le harán consultas y ellos van a quedar también satisfechos de lo que usted le transmita a ellos en esta ponencia. Bienvenido nuevamente, muchas gracias por estar aquí y el éxito en la ponencia esta noche. ¿Sí? Y nos recibimos con fuertes palmas. Para que dé los detalles de la hoja de vida del doctor Perú, ¿sí? Esta noche estamos cambiando él como maestro de ceremonias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la directora. Bien, es un honor tener que leerle la hoja de vida del ilustre doctor Perú Valentín Jiménez La Rosa. En esta noche nos acompaña, y una vez más, nuestro sincero agradecimiento. Doctor Perú Valentín Jiménez La Rosa, abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres en Lima. Grado Magíster en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. En el ámbito de la docencia, se ha desempeñado como docente de la Universidad Alas Peruanas de Tumbes y actualmente docente principal de la Universidad Nacional de Tumbes. En el ámbito laboral, se desempeñó como fiscal titular del Distrito Fiscal de Tumbes y posteriormente fue nombrado como juez superior titular del Distrito Judicial de Tumbes, desempeñado en el ente judicial de Tumbes los cargos de presidente de la Sala Penal Liquidadora Transitoria, presidente de la Sala Civil, jefe de la ODECMA, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, desempeñándose en la actualidad como jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Poder Judicial de Tumbes. Estimados alumnos, brindemos un fuerte aplauso al doctor Perú Valentín. A continuación, vamos a detallar las pautas que por favor se solicita tener presente en esta noche. Se les solicita a los miembros partícipes de esta ponencia, por favor, demostrar la debida cordura al terminar la ponencia del ilustre doctor que nos acompaña. Las señoritas Ruth Madrid Calderón y Ingrid López Adelancé pasarán por su respectivo lugar para que ustedes alcancen, formulen la pregunta para que el doctor, de una manera sabia, de una manera competente, tenga bien responder y satisfacer dichas preguntas. No queda más que brindar un fuerte aplauso nuevamente y dejarle el tiempo al doctor Perú Valentín. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad a la Universidad de Los Ángeles de Chimbote. Doctor Néstor Ponce, mis saludos y agradecimiento por esta invitación a ustedes, alumnos, también. Y espero llegar a satisfacer las inquietudes que puedan tener ustedes y brindarle parte de mis conocimientos y experiencias que hemos adquirido en la práctica judicial. En realidad el calor que siento acá es un calor que
resentido, porque acá era una sede del Poder Judicial, acá era el Poder Judicial, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, porque antes quedaba por el malecón, luego acá, posteriormente en la Plaza Bolognesi y finalmente ya en el local donde está. Así que yo como fiscal venía acá y si me ubico bien, aquí era el juzgado civil, más o menos, donde me acuerdo, ¿no? Yo ni se acuerda que venía acá. Muy bien. Entonces, me siento como en casa y qué mejor que con ustedes, alumnos de esta universidad. En realidad, hablar de la determinación de la pena propiamente, determinación judicial de la pena, es un tema que ha adquirido mucha vigencia a partir de los años 80, porque si nosotros nos remontamos en el tiempo, la aplicación de la pena, pues ya ustedes deben haberlo estudiado, investigado, cuando se hablaba de la venganza privada, de la ley del palión, y de alguna manera cuando se llegó a establecer las organizaciones a través de las monarquías, quien aplicaba la pena era el rey, ¿no? O delegaba una autoridad cuando estaba concentrado el poder ejecutivo, legislativo, ¿no? Y judicial en una sola persona. ¿Y bajo qué criterios se establecía una sanción? Pues el libre albedrío simplemente, ¿no? Lo que estimaba, lo que consideraba. Y sobre esto se puede decir y se habla que hay una gran sabiduría popular en el establecimiento y determinación de la responsabilidad de la pena, porque para poder establecer una pena, primero tiene que establecerse la responsabilidad en el hecho, que es otro trabajo muy importante que correspondería y hay que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva a hacer un análisis de este punto? Porque a partir de la Constitución de 1978, ¿no? La Constitución, dentro del capítulo referido al Poder Judicial, ya empieza a establecer la obligatoriedad de que los magistrados, entiéndase, jueces y fiscales, motiven sus pretensiones. Y cuando hablamos de que motiven su pretensión, el objetivo principal del fiscal especialmente es llegar a una conclusión de un proceso y establecer y aplicar una sanción. Pero tiene que explicar por qué está determinada la responsabilidad, por qué debe imponerse una sanción y qué sanción se le debe imponer, ¿no? Dentro del marco punitivo, del marco que establece la ley, en este caso el Código Penal. Yo recién vengo de estar en una exposición de una tesis y hablaba, por ejemplo, un estudiante de la falta de necesidad de establecer una sanción en los delitos de peligro, conducción de vehículos en estado etílico, el tráfico de drogas, la falta de necesidad de imponer una reparación civil, porque la reparación civil es parte de la pena, ¿no? Es parte de la pena. Entonces, dice, porque el delito de conducción de vehículos en estado etílico, ¿cuál es el daño que se causa? No hay un daño, dice, un daño material por lo menos, un daño concreto, ¿no? Interviene una persona en conducción en estado etílico, se le impone una sanción penal, pero ¿cómo se evalúa que se le imponga o que se gradúe la reparación civil? ¿Cuánto le vamos a poner? ¿100, 500, 1000, 2000, 5000? Depende de que esté manejando un vehículo de servicio público, privado, es un vehículo particular. Y el tema es discutible y hay mucho que discutir sobre eso, porque, por ejemplo, para algunos autores que en Europa se investiga y se evalúa la necesidad de que existan la conducción de vehículos en estado etílico como un delito. Y si acaso no basta con una sanción administrativa. Y yo digo muchas veces que
y hay, porque hay un proyecto de Código Penal que se pretende sobrecriminalizar las penas, ¿no? ¿Qué pasaría si lo que ocurre a diario, ¿no? Que hay personas que traen combustible, que traen gas del Ecuador, y tiene que salir la policía, hacer intervenciones, quitar el gas a los ciudadanos que traen en las combis, en los autos particulares, con los problemas que se generan, ¿no? Porque obviamente que generalmente son personas las que traen para su domicilio que lo hacen porque de esa manera ahorran algo en la economía y se enfrenta a la policía con eso. Y será más eficaz una sanción penal luego de un largo proceso que le gusta mucho dinero al Estado, o imponerle al conductor de una copia o del auto una papeleta de 1.500 imponerse. ¿Qué pasaría si la policía impone a esos vehículos que traen combustible? Me refiero a los vehículos formales, no los que vienen en carretera, en caravanas, ¿no? No a las combis que hacen servicio público. ¿Ustedes creen que un vehículo de servicio público se atrevería a traer un bidón de gas con el riesgo de que le ponga 1.500 soles como multa, y con el bidón de gas estará ganando pues un plus de 10, 15 soles, no sé? Pero eso nos da una idea de que la pena, la teoría de la pena y la imposición de una pena está en constante revisión dentro de nuestro país. ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo se hacía antes para aplicar una pena? Cuando es una pena combinada, por ejemplo, entre 5 y 10 años. Estamos hablando de los años 70, 80. Nos poníamos, particularmente los fiscales, nos preocupábamos más por establecer la responsabilidad penal. Nos preocupábamos más por establecer y acreditar la subsunción, que la conducta se adecua al tipo penal o al delito. Y lo de la reparación civil ya por su propio peso viene, va y se pone. Y la pena, entre 5 y 10 años, no le pondremos 7, pues, ¿no? O le pondremos 5 o 10. Pero se dejaba a una libre discrecionalidad del juez, a su criterio de conciencia, ¿no? Para que imponga la pena, pero no había ningún límite ni criterio, ni la obligación de motivar o de explicar por qué le pone 5, o por qué le pone 7, o por qué le pone 10. Simplemente, estando acreditada la responsabilidad, se le impone la pena de 7 años. Y el tema de la reparación civil es peor, ¿no? Hasta ahora. Y una reparación civil de 500 soles. ¿Pero por qué 500? ¿Por qué no 400? ¿O 550? ¿O 530? ¿Y por qué 7 años? ¿Por qué no 6 años con 6 meses? ¿O por qué no 8? El fiscal, al formular su pretensión, su acusación, tendría que explicar por qué está pidiendo 5, 6, 7, 8, 9. Y el juez, al imponer la pena, ¿no? Tendría que explicar primero por qué está imponiendo, accediendo a la pretensión o a la petición del fiscal, o de repente no es del criterio que deben ser 8 y le pone 7. Pero ¿por qué no le puso 8 y le pone 7 años? Entonces ahí es donde vamos a llegar a establecer. Muchas veces, y con el paso del tiempo, se fue estableciendo ciertos criterios, así de manera empírica. Decía, mira, lo que pasa es que tenemos que partir de, si tenemos entre 5 y 10 años, tenemos que partir de 10 años. Y si tiene atenuantes, le vamos reduciendo. 9, 8, 7. Ya luego, de una forma más avanzada, dijeron, no, hay que establecer y partir de un límite, de un medio. No, entre 5 y 10, ¿cuál es el punto medio? 7 medios, ¿no es cierto? O sea, 7 años, 6 meses.
Entonces, si hay agravantes, vamos aumentando. Y si hay atenuantes, le vamos disminuyendo, ¿no? Pero aún a pesar de eso, siempre quedaba al libre criterio del juez. Y sobre todo, que el magistrado, entiéndase, el juez, que es el que impone al final la sanción penal, no explicaba, y en algunos casos ahora no explica por qué se le impone la pena. ¿Por qué se le impone la pena? Entonces, la mayor preocupación ha estado orientada a acreditar el delito. ¿Cuál es la prueba? Está acreditada su responsabilidad. Y aún así, con este tema de la motivación, hay que trabajar mucho en lo que es la determinación de la responsabilidad. No vemos el caso de Juliana Yamoja, por ejemplo, ¿no? De Juliana Yamoja le impusieron la Corte Suprema, ni más ni menos, que le impuso una pena determinando su responsabilidad, considerando el número de lesiones, con resultado final la muerte de su madre. Juliana Yamoja mató a su madre, infiriéndole más de 50 cortes. Y eso lo consideró la Corte Suprema pues, como un hecho execrable. Y esto llegó al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema del Perú. Le dijo, oiga, usted tiene que explicar que 50 y tantos cortes es un hecho que le ha motivado a establecerle una pena tan severa, porque dentro de los argumentos de defensa que había elaborado el abogado y en base a los hechos que requería la imputada, en ese caso la condenada, decía que esos cortes se habían producido en forcejeo, y se había determinado también que los cortes que habían generado o que las heridas de gravedad eran de... Sí, que el resto era superficial. Entonces, cuando la Corte Suprema, la misma Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, dice motive, explique por qué. Y el Tribunal Constitucional, a través de esa resolución, ha ido orientando también, ¿no? Entonces, sobre la aplicación de la pena, luego han venido una serie de corrientes hasta llegar, como les digo, que se establece el término medio y a partir de ahí para arriba agravantes y para abajo atenuantes. Pero siempre queda a criterio del juez, y ahora los magistrados, fiscal y juez y abogados también ya han quedado limitados, porque se han emitido una serie de normas que ya han establecido parámetros que limitan a los jueces, ¿no?, para establecer libremente su criterio al momento de imponer la pena. Por ejemplo, el caso de la dama que creo que salía del aeropuerto y la interviene un policía y la chica le da una cachetada, pena efectiva. ¿Cuántos años? ¿No? Entonces, estos son los riesgos que entraña, ¿no?, establecer los tercios. Y inclusive ya se habla de mala estrategia del abogado, pero sea lo que fuere, los límites que le impuso la norma al juez, él consideraba que eran esos, y les impuso 6 años de pena privativa de libertad efectiva. Yo no digo que está bien que haya propinado un golpe al policía, sino que a lo que yo voy es a lo que la Constitución, en su artículo 200, dice la proporcionalidad, ¿no?, entre la acción y el daño causado. Sí, es verdad, es verdad. Acá en el Perú, en realidad, muchas veces no se respeta al policía y hay que actuar con severidad. Pero ¿acaso ese límite que se establece entre una persona que le da una bofetada o un empujón a un policía es igual como un caso que hubo en Ayacucho, donde en una manifestación popular tomaron a un policía y se vieron que le daban corte de patada a un policía y hasta con una piedra creo que lo golpearon en la cabeza.
Entonces, ya este sistema de tercios que se ha impuesto ha ido limitando. Entonces ya la discreción del juez también se ha ido limitando. ¿Por qué? Porque los jueces, hay que reconocerlos, también se excedieron. Y posiblemente se continúen excediendo, ¿no? Entonces ahora tenemos el sistema de tercios que le llaman. ¿En qué consiste? En establecer tercios. Así decirlo, establecer tercios. Entonces si nos encontramos con vamos a poner la pena de hurto agravado de 3 a 6 años, ¿no es cierto? Los tercios van por años, ¿no es cierto? El primer tercio es de 1 año, el segundo de 1 y el otro es de 3. Sumados dan los 3 años. ¿Ok? Si fuera de 2 a 8 años, el primer tercio sería de 2, el segundo de 2 y el tercero de 2. Entonces tenemos el primero, el segundo y el tercero. O el inferior, el medio y el superior. ¿Okay? Ya el juez tiene que evaluar dentro de esos tercios y dentro de las circunstancias y parámetros que le da la norma, dónde se va a ubicar. Pero aún así, continúan los debates, ¿no? Y quien ha trabajado bastante este tema es le recomiendo para quienes se interesen, es el doctor Víctor Prado Saldarriaga. A propósito es juez supremo y es hijo de padres tunecinos, específicamente del contraalmirante Villar, por el lado de los Saldarriaga, la familia Saldarriaga es de esa zona. El doctor Miguel Saldarriaga, que es fiscal, es familiar del doctor, y el doctor Víctor Prado, quien ha trabajado de manera excelente, ¿no? Pero hay puntos donde los magistrados dentro del Poder Judicial ni aún así se ponen de acuerdo. Y yo tampoco, ¿no? Dentro de eso, ¿no? A las finales, quien impone la pena es el juez, pero pone más o menos de acuerdo a los criterios que tiene. Y cuando está a nivel de colegiado, pues bueno, se dan casos donde se da por mayoría y con un magistrado que no está de acuerdo. Por ejemplo, el doctor Prado Saldarriaga es del criterio que no existen circunstancias que denominan cualificantes de agravación o de atenuación de pena. Me explico. En el caso de hurto agravado, que la pena, pongámosle, entre 3 a 6 años. Cuando se trata de una persona, supongamos aplicable al caso, que tiene entre 18 a 21 años. ¿Sí? ¿Qué tipo de imputabilidad es esta? Sí, responsabilidad restringida. Entonces, ¿qué dice la norma en este caso? Se reducirá la pena prudencialmente, ¿no? Y así hay casos donde se dice que inclusive se reduce la pena por debajo del mínimo legal que hay que establecer, ¿no? Hay topes, ¿no? Cuando decimos la pena combinada, ¿sí? La pena combinada es de 3 a 6 años. En su extremo mínimo es de 3 y en el máximo es de 6. Y cuando dice por debajo del mínimo legal, quiere decir que la pena a imponerse podría ser inferior a los 3 años. ¿Sí? Inferior a los... Prado Saldarriaga dice que no, que para él, claro, las normas, los acuerdos plenarios, tienen otros, pero a nivel de magistrados inclusive hay magistrados que opinan también de que no. El marco es el que se establece entre los 3 y 6 años, no hay pena menor a él. Bien, ahora, asumiendo, como dicen, que sí se da esta posibilidad de reducir la pena bajo esas circunstancias. Dice, ¿de dónde partimos?
¿Partimos acaso del extremo mínimo? O sea, ¿le reducimos la pena a partir de 3 años? ¿O le vamos a reducir a partir del punto medio? ¿Cuál sería el punto medio entre 3 a 6 años? 4 años, 6 meses, ¿no es cierto? O partimos de ello. O partimos de la pena concreta que se le va a imponer. Dice, no, a él se le va a imponer 4 años y de ahí vamos a empezar a reducir. Entonces, los debates son permanentes, Lo importante es que asume una posición, asuma una posición y que la motive o que la fundamente. ¿Por qué no? No es que se me ocurre que sean 4 años, porque empiezo a partir de 4. La discusión que empezaba, por ejemplo, en los beneficios premiales que había, ¿no? La reducción de la pena de 1/6 de 1/7. Decían, ¿1/6, 1/7 de qué? ¿Del máximo de la pena? ¿Del mínimo de la pena? O sea, ¿de 3, de 6? ¿O de la pena intermedia? ¿O de la pena que se le va a imponer? Entonces el caso es, pero complejo. Y por eso es que está en nuestra naturaleza, porque somos abogados y porque nos gusta la polémica y es permanente el debate. Ahora, porque antes no, simplemente ponle 7, ponle 3, ponle 4, ponle 5, ponle debajo del mínimo. Pero ahora, cuando el fiscal pide una pena, tiene que explicar por qué le está pidiendo. Y no solo comprende, como le digo, la pena, la imposición de la pena privativa de libertad, que puede ser efectiva o suspendida. En todo caso, tiene que explicar por qué es efectiva y por qué es suspendida. O sea, por qué queda en libertad o por qué se va al penal. Y no solo eso, sino que tiene que explicar por qué la reparación civil y por qué el monto, ¿no? De allí uno tiene que establecer ciertos conceptos y precisiones. Cuando hablamos de determinación de la pena, en realidad estamos hablando de la determinación judicial, les decía, ¿no? La determinación es una determinación legal, que es la que establece el código en abstracto, o sea, la pena combinada en su extremo mínimo, como les decía, de 3 a 6. Extremo mínimo 3, extremo máximo 6. Esa es la determinación legal, la que establece la ley. La determinación judicial de la pena es la que se establece para el caso concreto, la que el juez impone. Esa es la determinación judicial. Y hay una determinación que le llaman administrativa, que en realidad se refiere a la ejecución de la pena que se da en el establecimiento penal, cuando está cumpliendo su carcelería. Más o menos esa es la idea de manera genérica, antes de que empiecen las diapositivas. Es una idea genérica de lo que es la aplicación de la pena, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que cuando hablemos de los tercios, en el primer tercio, ¿no? Se establece el primer tercio, hablamos en el caso concreto, ¿no? De 3 a 6 años, ¿sí? El primer tercio que hemos dicho que es de 3 a 4, en la mitad del primer tercio, no se preocupen si no me entienden, que luego lo vamos a ver, lo que quería que tengan una idea genérica, entiendan, y luego cuando pasen la diapositiva va a ser bastante práctico. En medio, entre 3 a 4, es 3.5, que en realidad es 3 años, 6 meses, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese periodo de 3 años, 6 meses, se establecen las atenuantes.
¿sí? Y en el segundo tramo, el primer tercio, es cuando no hay. ¿Sí? En el segundo tercio es cuando hay atenuantes y agravantes, que ahí es como les digo, que es un derivaje. Se establece el término medio en el segundo tramo, que es de 4 a 5, el término medio es de 4 años, 6 meses, y vamos subiendo. Algunos, por ejemplo, hablando de criterios que son diferentes, ya los jueces dicen nos están convirtiendo en matemáticos, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Arequipa, ¿cuál es el criterio que tiene? Tan peculiar, dice, para establecer, por ejemplo, en el extremo mínimo o máximo, o del agravante o atenuante, tenemos que dividir el número de agravantes entre la pena, ¿no? O sea, ¿cuántos atenuantes, por ejemplo? ¿Cuántas atenuantes tiene el código? Habría que revisar, creo que son 8. ¿Sí? O sea, tendríamos que dividir 6 entre 8, 6 meses. No, tendríamos que convertir los meses a días, o sea, 6 por 3, 180. Y lo dividimos entre 8, ayúdame, 180 entre 8. Y salen, ¿no?, los octavos. Y por cada atenuante le reducen un octavo. ¿Sí? Si tiene 3 atenuantes, le van reduciendo 3 octavos de los 6 meses. Y como los agravantes son 13, lo dividen los 6 meses entre 13, y por cada agravante se va aumentando en un 13avo. O sea, eso hacen en Arequipa. Acá dicen, bueno, ya es una exageración, ¿no? Pero se sacan también los jueces. Se le impone una pena de 4 años con 2 meses, con 12 días. Bueno, es respetable, son sus criterios, cada uno tiene sus criterios, pero como les digo, el tema de determinación judicial de la pena es complejísimo. Y tiene mucho material para trabajar, y por eso mismo los jueces pueden tener criterios diferentes, y pues un juez puede poner 4 años y 6 meses, y el otro juez pone 4 años y 9 meses de pena. Oiga, pero ¿por qué le pone 4 años y 6 meses y el otro 4 años? Ah, no, ese es el criterio, doctor. Pero sí, también hay motivo. Ah, bueno, ese es el criterio. Pero en otro caso similar, le pone 4 años. Ah, es mi criterio, oiga, pero es un caso similar. Ya ese es un acto de corrupción. Porque para uno es 4 años, 6 meses y para otro 4 años. Si es un caso igual, ¿no? Cada caso es diferente, pero en líneas generales. Así se puede detectar. Si para mí este caso es de 4 años, 6 meses y mi criterio es uniforme, para todos los casos similares tiene que ser 4 años, 6 meses, o varía, ¿no? 4 años, 5 o 7 meses, pero que lo bajes a 4 o a menos de 4, ya es un acto de arbitrariedad del juez, que tiene que ser controlado. ¿Sí? Entonces vamos ahora sí con la diapositiva y vamos a tratar un poco. Bueno, sobre el tema de determinación judicial de la pena, sí hay acuerdos plenarios que lo han tratado tangencialmente, pero existen. Y lo que les decía, en realidad se trata de una aplicación o hay que interpretar, cada uno tiene su posición. Es válida en la medida que sea coherente con sus criterios. Se puede estar errado, para mí, pero para él yo se lo reparo. Y esos son los acuerdos plenarios que más o menos han ido trabajando el tema de la determinación de la pena. Pasamos. Entonces, les hablaba yo de la pena abstracta, ¿no? Es la que está en el código. Es la que está en la ley, la que está en la ley, ¿no?
Para el caso del voto agravado, a aquel que se trae una pena, se le impone una pena de 3 a 6 años. Esa es la pena clara. La pena concreta, ahí está la aplicación de la teoría de pena. Es la pena que se le va a imponer al caso concreto. Y obviamente también allá hay una serie de aspectos que hay que considerar, que son los beneficios premiales, circunstancias privilegiadas atenuantes, que les dicen que, por ejemplo, para Prados Caldarrea no existe. Para mí, para la mayoría de jueces del Perú, sí existe, pero Prados Caldarrea tiene su posición y es una evidencia. Pero bueno, ¿qué vamos? Continuamos. Además de la ley 30.076, hay otras normas que han modificado lo relativo a la imposición o a la determinación judicial de la pena, ¿no? Pasamos. Allí también ustedes en el mismo Código Penal, van a encontrar las circunstancias genéricas, dice, comunes de atenuación. ¿En qué casos? Sí, son 8, ¿no? 8. Se puede atenuar la pena. ¿Sí? Son 8. Bajamos. Los agravantes. 3. ¿No? En Arequipa pues tiene que ir con su calculadora para imponerlo. Que es válido. Es válido. ¿Sí? Entonces, la pena básica dice surge verificar el mínimo y el máximo de la pena nominal. Seguimos con el ejemplo de 3 a 6 años. Sin embargo, hay delitos que no aparecen. ¿No? Continuamos. Y hemos explicado la pena completa. Seguimos. Aquí estamos. ¿No? Le decía el caso de los tercios. O sea, aquí estamos. El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. La pena mínima, digamos 3, la pena máxima 6, entre el primer tercio es de 3 a 4, el segundo tercio es de 4 a 5 y el tercer tercio es de 5 a 6. ¿Sí? Y acá están, como les decía, en punto medio, las circunstancias atenuantes. Si son atenuantes, bajamos, y si son agravantes, subimos. Si hay un atenuante, baja; si hay un agravante, sube. Si hay 2 atenuantes, baja 2, y si hay una agravante, y así. Continuamos. Aquí hay un error, ¿ya? Aquí es 4 años, 8 meses. A ver. Estamos hablando de un delito, sea cual fuere, y la pena es de 6 a 20 años. ¿Sobre qué base se va a establecer los tercios? ¿Cuántos serían los años? Entre 6 y 20, ¿cuántos años hay? ¿Es cierto? 14 años. ¿Correcto? Ahora, para poder establecer la operación tenemos que convertirlo a meses, ¿no? Porque 14 años, claro, lo podríamos dividir en 3, ¿no? ¿Cuánto saldría? Más fácil, lo convertimos a meses y lo dividimos, ¿ok? 14 por 12, y para establecer el tercio, los meses los dividimos en 3. ¿Sí? Y 56 meses, ¿cuánto equivale? 4 años, 8 meses. Les decía que aquí hay un error. Equivale a 4 años, 8 meses. Entonces vamos a hablar de tercios de 4 años con 8 meses. Correcto, pasamos. Entonces el primer tercio, ¿no? Era de 6 a 20, ¿ok? El primer tercio, acá tenemos 6 a más 4 años, 8 meses. ¿Cuánto sería? ¿Sí me siguen? ¿Me escuchan al fondo? ¿Sí? El segundo tercio sería de 10 años a 15 años.
Ya quien quiera que sume y verifique si está bien. Yo creo que está bien. Igual, 15.4 a 20. ¿Ok? Continuamos. Otro ejemplo. A ver, léanlo a ver si entienden. Con lo que les expliqué. Por lo menos hasta aquí, para determinar los tercios, ¿no? ¿Lo entendieron? ¿Sí? De 3 a 8 años, ¿cuántos años son? 5. ¿No? 5 por 12. Entre 3, 20. Sería el número de meses. Pero si 20 lo convertimos a años, ¿cuánto sería? Un año 8 meses. Entonces 3 años más un año 8 meses, 4 años 8 meses. ¿Sí? ¿No es cierto? Y así van sumando. Y ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien no entendió? Dice que los abogados no sabemos matemáticas, que por eso no hay que saber, ahora sí, ¿no? Entonces en el primer tercio lo vamos a dividir, ¿no? Como se acuerda el caso que les dije de los 3 a los 4 años, que buscamos los 6 meses de la mitad. En este caso, la mitad entre 3 a 4 años 8 meses es 3 años con 10 meses. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa división vamos a girar atenuantes y acá donde no hay atenuantes ni agravantes. Entonces, si hay atenuantes, la pena que se le va a imponer es de 3 años a 3 años 10 meses. El juez tiene ese límite. Si no hay atenuantes, si no existen atenuantes, ¿no? Ni agravantes obviamente, el juez le va a imponer en 3 años 10 meses a 4 años 8 meses. Si hay agravantes y atenuantes, vamos a ir a este punto y ya se hace la operación que les dije. Si hay atenuantes y si hay agravantes. Si hay solo agravantes, ya no vamos a poder. Hasta yo me confundí, creo. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende? Ya. Continuamos. Es lo mismo, ¿no? Lo que les dije. La identificación de la pena básica, continuamos. Acá tenemos otro caso. Es el caso que les dije, de los tercios, ¿no? De 3 a 6. El primer tercio de 3 a 4, el segundo de 4 a 5 y el tercero es de 5 a 6. ¿Ok? Continuamos. Bueno, se refiere a dónde vamos a encontrar los atenuantes de agravantes. En el artículo 46, por ejemplo, ¿cuáles son? Tiene antecedentes, ha reparado el daño, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Dice, ya es lo que les expliqué con creo que con el cuadro está mejor, ¿no? Dice, cuando no existan atenuantes ni agravantes en el primer tercio. Si no existen atenuantes ni agravantes, está en la segunda parte del primer tercio, ¿no? Y si existen atenuantes, estaría en la primera parte del primer tercio. ¿Sí me entiende? ¿O regresamos, por favor? ¿Regresamos? ¿Más? Más. Aquí está, ¿no? Volvemos.
¿Sí? ¿Seguimos? Aquí está. Cuando concurren atenuantes y agravantes. ¿Seguimos? Y ya estamos hablando en el tercer. Seguimos. Es lo que le hablaba, ¿no? De las circunstancias atenuantes privilegiadas que nos permite ir más allá del máximo o ir debajo del mínimo establecido. Continuamos. Ahí se plantean los problemas que tienen que ver con las posiciones que algunos sectores tienen y que son contradictorios, ¿no? Nadie puede decir mi posición es válida, pero como le decía, para unos sí existe y para otros no existen estas circunstancias privilegiadas. Continuamos. Por ejemplo, les dije, la tentativa, ¿no? El error sensible, la responsabilidad atenuada y así por el estilo. Continuamos. Continuamos. Roxin también, ¿sí saben qué es Roxin? Cloud Roxin, ¿no? Continuamos. Pasamos. Eso pase. La anterior, no la anterior. Ya, baje. Esto es lo que les decía, ¿no? Sí, para quienes asumen la posición de que es posible que compartimos la mayoría de abogados, magistrados, fiscales y jueces, que sí es posible reducir. Un sector dice, pero si le puede